16 minutos pasan de las 11, un programa movidito pero muy enriquecedor, y cuando los temas son enriquecedores, cuando la gente participa, manda mensajes, es porque se pone bueno y a nosotros nos gusta, más allá de ser un programa de entretenimiento, es llevar a la gente un poco de prevención, concientización y tomarnos en este ratito que nos permite Radio Noticias y Canal 2 hacer entrevistas un poquitito más extensas de temas que no son tan comerciales pero que sí sirven y muchísimo. Está con nosotros Sandra Galeano, que es subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Misiones. Gracias por venir, Sandra. No, gracias a ustedes por la invitación, es un honor para mí. Primera vez en nuestro programa. Primera vez, muchas gracias. Y esperemos que sean muchas veces, pero para no solo concientizar, sino también para decirnos que los índices han bajado, cosa que no está pasando, ¿no? Tal cual, sí, es lamentable, pero bueno, estos espacios de difusión y de prevención a los cuales ustedes nos invitan, los medios para nosotros son fundamentales, de una forma de llegar a las casas, llegar a la gente. Esto nos facilita el contacto con la gente. Entonces, bueno, siempre que nos invitan estamos, porque la verdad que necesitamos que la gente conozca cuáles son sus herramientas hoy disponibles, cuáles son las políticas públicas que el Estado provincial tiene para atención a estos casos de violencia. Bien decías, ojalá podamos decir que ha descendido, que ha disminuido, pero lamentablemente la realidad nos indica otra cosa. Y bueno, tenemos que estar a la altura de la circunstancia, y esto es una tarea de todos, es una tarea que lo tenemos que hacer toda la sociedad. Yo creo que hoy hay una realidad compleja, hay muchos factores jugando, interactuando para que la violencia no cese. Entonces es donde más unidos tenemos que estar, y esto no es un eslogan, es una realidad. La violencia es una problemática social, mundial, es cultural, tiene su historia, su arraigo en nuestra cultura, en nuestra historia como mundo, y es por eso que se vuelve tan compleja erradicarla, más allá de las herramientas legales, las institucionales, las políticas, las leyes. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con cómo construyo mis subjetividades, cómo construyo mi persona, mi autopercepción. Entonces, desde ahí, para nosotros es fundamental hablar de la violencia, porque es la única manera de visibilizarla, de identificar, que las personas que atraviesan estos problemas sociales puedan identificar cuando están ante un hecho de violencia, puedan saber de qué se trata y sobre todo cómo actuar, ¿no? Dónde recurrir, cuáles son las instituciones presentes o a las que deberían estar, digamos, cuando yo necesito. Y bueno, de esto se trata. Nosotros venimos haciendo, justamente estoy viniendo de una capacitación que lo hacemos en conjunto con la Policía de Misiones, con la Dirección de Asuntos de Familia y Género de la policía, donde trabajamos con el personal policial de distintas áreas, porque es el policía el que está en la trinchera, el que toma esa denuncia, el que está en el primer contacto con la persona que atraviesa este problema. Entonces, bueno, creo que la mejor alianza que hoy podemos hacer para brindar de manera efectiva, de contener, de que la persona, primero cumpliendo con este derecho básico, que es el acceso a la justicia. Hoy la denuncia es el primer paso para acceder a la justicia, y por sobre todas las cosas que todo el Estado podamos intervenir. Después de una denuncia que realiza la víctima, va a ir a la justicia, y la justicia también nos remiten a nosotros para la actuación de las políticas provinciales que hoy tenemos vigente, que tiene que ver con la apoyatura que se le da a la persona que sufre violencia, la asistencia psicológica, el asesoramiento jurídico, el acompañamiento. Nosotros en la provincia también tenemos una línea de emergencia, que es la línea 137, también el 911, con el cual trabajamos mancomunadamente, y 24/7 son herramientas que están, y que a pesar de toda la difusión y el trabajo que se viene haciendo desde años, décadas te diría, todavía existen personas que por ahí desconocen o rehúsan a hacer el uso efectivo de estas herramientas, pero tenemos que seguir trabajando en este sentido para que toda la sociedad conozca.
pero por sobre todas las cosas tenemos que saber cuándo estamos ante un hecho de violencia, qué características tiene la violencia, cómo se da, por qué escala la violencia, ¿no? Por ahí o todavía hay una confusión en la gente, te dice, no, él no es violento, pero es muy celoso, ¿no? No, confunden. Ha sucedido un femicidio lamentable donde yo escuché familiares, amigos, vecinos, donde decían, este hombre no era violento, pero sí era celoso. Estamos posesivo. hablando de la masacre de San Lorenzo. Exactamente. Bueno, hay un caso que no me gustaría tocarlo, digamos, no quiero decir que es un ejemplo, pero digo, eso pasa y pasa reiteradas veces donde la persona desconoce que el celo, los celos, los controles, las violencias psicológicas, emocionales, es el inicio de un ciclo de violencia, ¿no? Y que va en aumento. Sandra, vos decías al comienzo esto de tocar estos temas en estos espacios y hablábamos sobre lo que es la prevención. Vemos que esto se da justamente, no solamente en parejas de muchos años, sino que se da también en los jóvenes, ¿no es cierto? Totalmente. La violencia en el noviazgo, siempre decimos, toda familia tiene un ciclo de familia, ¿no? Un ciclo familiar. Y el noviazgo es una etapa donde ya están apareciendo un montón de cuestiones a trabajar, y la violencia es una de ellas, donde aparece este control romantizado, estos celos romantizados. Me controla porque me quiere, él es un hombre que está en todas porque sabe mis gustos, él me elige la ropa, él me lleva a donde yo quiero todo el día. O sea, hay estos controles que están disfrazados, ¿sí? Y eso ya hay un indicador de violencia, porque claramente la violencia lo que hace, y en el noviazgo está presente lamentablemente, por eso trabajamos en las escuelas estos temas del secundario, porque la violencia en el noviazgo es un inicio, y si no paramos ahí, estas cuestiones no identificamos, no trabajamos y no lo evitamos, esto va a crecer y vamos a llegar a un matrimonio con las mismas características y en peores circunstancias, porque después no va a ser solo el celo o los celos, sino que también ya va escalando. Ya va escalando, y ya aparecen cuestiones también que llevan como consecuencia al trato con los hijos, porque esta violencia que ejerce el agresor o agresora, también hay agresoras en menor escala, cantidad, claro. Pero también los hay, y también hay que trabajar, y también hay que hablar, porque la violencia en toda su forma, y cualquiera sea la víctima o el victimario, es un problema social y hay que atacar, porque hoy se está llevando vidas. Las violencias hoy están llevando vidas, y es por esto importante hablarlo y decir, a ver, la violencia psicológica arranca con la psicológica, pero puede terminar en un femicidio si yo no le pongo límites, si yo no lo hablo, si no lo trabajo, si no pido ayuda. Acá lo que yo quiero que la sociedad sepa, que lo importante acá es pedir ayuda. Como víctima, como agresor, también podemos pedir ayuda. ¿Ah, sí? Claro. Y también como familia, como amigos, como compañeros de trabajo, podemos hacer denuncia con identidad reservada, podemos ir a un lugar como ser nuestra subsecretaría, llamar al 911, al 137 y decir, ¿cómo puedo ayudar a una persona que sufre violencia? La solidaridad y la empatía en esto es muy importante, porque la víctima muy raras veces admite, muy raras veces visibiliza la situación. Por miedo, por cultura, por aprendizaje, por mandato social. Nosotros tenemos mujeres que nos dicen, lo que pasa que yo sufro violencia, pero mi mamá también sufría, entonces yo aguanto. Naturalizan. Exactamente, es su historia familiar, por ¿no? Los hijos, por la economía. Por todo, la dependencia económica. Él ya es así, ya este loco ya es así, ya. Tal cual, claro. Tal cual. Hoy justamente hablábamos que hay una confusión, porque a veces decimos, tiene un carácter fuerte y él no va a cambiar. No. Primero que el carácter se hace, se forma.
Bueno, en la adolescencia también la toxicidad, el tóxico, mi tóxica. ¿Cómo se usa la palabra tóxico tan levemente? Y es violencia, porque si vamos a la cuestión, ¿por qué decís que es tóxico? Y porque todo el día me llama por teléfono, me pide la ubicación, me dice con quién está, no te junte con esta, no vayas al boliche, no te pongas esa ropa, por eso es tóxico, te dicen, ¿no? Bueno, eso es violencia, y hay que decirlo con todas las letras, porque si no, sigue esta historia. Y cuando nos dimos cuenta estamos en un círculo de violencia que no podemos salir, porque esto también va rodando y va adquiriendo este concepto del círculo de la violencia. Vamos como que empieza la tensión, ¿no es cierto? Luego el perdón, la luna de miel, y luego de nuevo reiniciamos en esa situación. Sandra, de la cachetada o de la piña al femicidio, hay un trecho donde ya hay denuncias, auxiliares de justicia, la justicia. Hay un montón de aristas y lastimosamente se llega al femicidio, sí, que engrosan tal cual, los números. tal cual. ¿Cuál es el error? ¿A quién le echamos la culpa? Porque te voy a dar un solo ejemplo. Sí. Tucumán. Hace 2 días la noticia. La justicia de Tucumán marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. La Cámara Contencioso Administrativa responsabilizó al gobierno provincial y el ex juez Francisco Pisa por el femicidio de Paola Tacacho y los condenó a pagar una millonaria indemnización a la familia de la víctima. Ella era acosada por un alumno, hizo 14 denuncias y fue asesinada por este muchacho en 2020. ¿Qué está fallando? Bueno, Nosotros como sociedad, yo creo que sí, para mí es una cadena de corresponsabilidades. Yo siempre digo, la familia es la primera institución donde se observa la violencia, ¿no? Y ahí es donde se naturaliza, ¿no? Esto de la familia sabía que había violencia o naturalizó, minimizó, ellos no se meten. A nosotros nos pasa algo. Nosotros tenemos una casa refugio, somos una provincia que tiene la ley 30, tiene casa refugio, y nos ha pasado muchísimas veces que teníamos mujeres que la teníamos que reinsertar a su núcleo familiar o a su comunidad, alejado del agresor, y la familia da la espalda. Entonces te dicen, ¿no? No, porque ella eligió a ese hombre, entonces ahora que se arregle. Yo voy por ahí. Se escucha mucho. Se escucha mucho. La familia que se arregle, que se joda, ella eligió, todos le dijimos cómo era él y no hizo caso. Eso por un lado, para mí. Ahí arrancamos. Familia, obviamente el Estado también con todos sus organismos, por eso trabajamos mucho la empatía, la corresponsabilidad, esto de los funcionarios obligados, la escuela cuando se entera u observa o toma conocimiento que hay un niño cuya madre sufre violencia, la escuela puede hacer y debe hacer una denuncia. Somos funcionarios obligados los docentes, los psicólogos, los trabajadores sociales, los policías, los médicos, todo el personal de la salud, de la educación, todos somos funcionarios obligados ante cualquier hecho y presunta situación de violencia, de advertir. Yo siempre digo, el juez no adivina lo que me pasa a mí en mi casa, no adivina lo que me está pasando o no adivina que ayer hice una denuncia. Entonces, ahí también está esta cuestión, y digo, la comunidad, la familia, el Estado, todos somos partes importante y fundamental para desconstruir la violencia, ¿no? La violencia se aprende, y se aprende en la casa, se aprende en el club, se aprende en la iglesia, se aprende en el trabajo, se aprende hoy en los medios. Entonces, esta desconstrucción es cultural y es entre todos. Yo no puedo decir fulano es culpable porque cada caso es particular. A veces la persona nunca hizo una denuncia, entonces el juez no pudo haber tomado una medida cautelar, no pudo haber detenido al agresor, no pudo haber otorgado un botón, la policía tampoco lo pudo hacer porque no tomamos conocimiento. ¿Sí? En la situación o en los casos donde sí el Estado tomó conocimiento y a lo mejor fuimos deficientes en esa medida, en esa intervención, por supuesto vamos a sufrir sanciones. ¿Por qué? Porque nosotros, Estado argentino,
somos parte de convenciones internacionales como la Belém do Pará, que es una convención interamericana, y donde ahí dice, y también nuestra ley nacional, nuestra ley provincial, dice que los agentes públicos podemos ser sancionados en cuanto a incumplimiento de deberes funcionarios. Hoy yo les puedo garantizar que en nuestros oficios que nos manda el Poder Judicial para la intervención de nuestra subsecretaría y otros organismos, aparece el alto porcentaje y aumento de los funcionarios obligados haciendo denuncias. Porque la víctima... ¿Qué vienen a hacer los funcionarios obligados? Los policías, los médicos, los docentes. Y esto fue un trabajo que, aunque no lo quiera decir Alicia, fue una de las funcionarias de la policía que luchó mucho con eso. Mira. De cómo, para que el funcionario obligado, yo lo reconozco porque esto también hay que decirlo, que las instituciones estamos trabajando y estamos todos los días viendo de qué manera mejorar esto, ¿no? Y decir, bueno, a ver, la Dirección de Asuntos, Familia y Género de la Policía está trabajando todo el tiempo de cómo mejorar sus intervenciones, sus abordajes, de que todo el personal policial esté capacitado. Porque, y esto fue una lucha conjunta. Saber tratar a la víctima cuando va a pedir ayuda. Saber tratar y saber ayudarla también, ayudarla a relatar la denuncia, porque la denuncia es un documento que a ella le va a servir para que el juez tome las medidas pertinentes, adecuadas a su situación. Y si hay un relato, y esto siempre marca la Dirección de Asuntos de Familia y Género, si hay un relato donde no tiene datos, donde la víctima no relató cómo sucedieron los hechos, en tiempo, lugar, forma, la historia, el juez va a sacar una medida deficiente porque desconoce, ¿no? Es como ir al médico y no decirle Sandra, lo que le pasa. Claro. ¿Cómo puede denunciarse? Porque hay mucha gente que por ahí piensa que porque llamando al 911 o llamando a la 137 ya hizo la denuncia. Sí, estas líneas no son de denuncia, excepto el 911 toma denuncia como funcionario obligado si la víctima se niega o si lo invisibiliza. El 911, el personal que asista al domicilio va a tomar un funcionario obligado en caso de que se detecte, que se observe, pero la víctima no lo quiere hacer. Pero las líneas, la 137, la línea de emergencia, es una línea de asesoramiento, de asistencia, de contención, ¿no es cierto?, en la emergencia. También tenemos una brigada móvil que va hasta el domicilio con un equipo interdisciplinario para el abordaje en la crisis. Y esto es muy importante que se sepa, porque por ahí, como dije hoy, más allá de todo lo que se avanzó en cuanto a políticas públicas y estas herramientas que tenemos en los tres poderes del Estado provincial, todavía hay gente que desconoce, que puedo llamar, que puedo pedir ayuda, que puedo llamar al 911, al 137, que inclusive puedo ir al juzgado directamente, si no quiero ir a la policía, voy al juzgado de violencia y radico ahí la denuncia, o en cualquier juzgado de paz. Hoy nosotros tenemos juzgado de paz en todos los municipios, hay municipios que tienen juzgados multifueros, acá en Posadas tenemos los juzgados de violencia, tenemos juzgados de familia, tenemos juzgados de paz, con los cuales trabajamos también siempre mancomunadamente. Recién hablaba con una jueza de San Pedro, donde me remitía a una situación y bueno, inclusive en estos casos en lugares muy alejados, donde los municipios también están trabajando arduamente y a veces los recursos humanos les son escasos, entonces nosotros también brindamos asistencia virtual, asistencia psicológica virtualmente, tenemos profesionales que están trabajando muchísimo en esto para poder abarcar toda la provincia. Sandra, ¿no? Tu cargo es subsecretaria de Relaciones con la Comunidad. Sí. El compromiso de la comunidad, porque pasan los barrios que muchos conocen al agresor y a la víctima, y dicen, ay, déjale, no de bola, se vienen garroteando, estos son tóxicos entre los dos. Ajá. Pero el no te metas, que gracias a Dios ya no es como antes, hoy uno se mete. Sí. Y bueno, la policía te pregunta los datos y demás, que eso también es un resquemor de la gente decir, che, vivo en el mismo barrio, me decía Alicia, se van a enterar, ¿viste? Después la policía se va, yo voy a tener problemas con estos locos. ¿Cómo actuamos para poder salvar la vida de la persona también, desde el punto cero, ¿no? Bueno, eso es importante. El vecino siempre escucha, el vecino ve, el vecino le conoce a la familia, conoce la dinámica
Acá el compromiso de la comunidad y la solidaridad y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Esto es muy importante, que los valores, estos valores humanos que necesitamos de ponernos en el lugar de esa persona que sufre violencia, quizás ella no lo acepte, no lo sepa, porque nació en un contexto de violencia, se crió en un contexto de violencia y para ella es natural que la maltraten, ¿no? Lamentablemente, dijimos hoy, esto está parte de nuestra cultura. Conozco muchas mujeres que te dicen, si mi mamá sufrió violencia, yo también, ¿por qué no voy a aguantar? O como ella, es como mi mamá, le pasó lo mismo me pasa lo mismo que a mi madre. Para mí el vecino, el rol del vecino los vecinos salvan vidas. Tienen que comprometerse y nos tienen que ayudar para que no lleguemos tarde. El vecino puede llamar al 911, puede correr hasta una comisaría, el vecino puede hacer una denuncia con identidad reservada, igual que un familiar. Entonces, es importante que el vecino se involucre y conozco casos donde hoy la víctima está viva gracias al vecino que llamó al 911, gracias al vecino que llamó a la policía y pidió intervención y que la policía llegó rápido, ¿no? Porque esto también es importante resaltar que nosotros tenemos acá un sistema policial que abarca muchas jurisdicciones, hay unidades regionales en Posadas, tenemos comisarías de la mujer, algo que también trascendental en nuestra provincia, donde las comisarías de las mujeres están haciendo un trabajo enorme que muchas veces no se ve porque las cuestiones de violencia no se pueden publicar. Lamentablemente nosotros tenemos un deber de funcionario de resguardar la confidencialidad de los casos, ¿sí? De la víctima tiene que estar resguardada, no podemos publicar que le estamos atendiendo a una víctima en el hospital, que le estamos socorriendo a una víctima de un femicidio, que le hemos salvado. Porque eso es revictimizar, ¿no? Exactamente, y aparte la confidencialidad es un derecho de la víctima, Lo ¿no? que les voy a pedir, ya que vos estás acá, traten de hacer cursos para la prensa, para que nosotros sepamos manipular información y no revictimizar. Han hecho en jefatura ese tipo de cursos, hace mucho que no voy, sobre suicidio también, pero que sepamos nosotros los medios de comunicación hasta dónde es nuestro límite a la hora de informar. Nos tocó con Alicia transmitir en vivo la masacre de San Lorenzo y tratar de ser cuidadosos, y Alicia, que es una estudiosa del tema de violencia de género. Alicia. No, por ahí preguntarte de vuelta, hacer hincapié a la forma en que se denuncia, porque como vos decías, mucha gente no sabe dónde y cómo denunciar. La comisaría de la mujer, bien, pero no siempre hay una comisaría de la mujer cerca también. Sí, es importante. La ley 14, número 6, nuestra ley provincial dice que podemos hacer denuncia en cualquier comisaría. La comisaría más cercana a tu domicilio te debe tomar la denuncia. Y hacer denuncia, no exposición policial. Esto es algo que también trabajamos mucho con la policía, que ante violencia de género o intrafamiliar se toma denuncia. La exposición policial no tiene efecto jurídico, es decir, queda en el cajón del oficial. Entonces es importante hacer la denuncia, podemos hacer la denuncia como víctima, ¿sí? Podemos hacer la denuncia como funcionario obligado y también como tercero denunciante, ¿sí? Tenemos 3 posibilidades, 3 tipos de denuncia para hacer en cualquier comisaría. Si hay lesiones, ¿sí? En el cuerpo, hay un hematoma, un moretón, si hubo forcejeo, si hubo apretones, si hubo patadas, si hubo violación, abuso, ¿sí? Voy a hacer una denuncia penal también y una denuncia por violencia familiar, y esto lo puedo hacer la denuncia penal por lesión, por abuso, por amenaza de muerte, algo que también minimizamos muchas veces, esto de que el agresor dice te voy a matar y lo tomamos con sentido figurado. Light, exactamente, algo light. Mira, me hizo un comentario. No, o a veces no te dice directamente te voy a matar, pero te dice, bueno, ya te muestra un cuchillo, te muestra un arma, ¿no? O te manda a decir, ¿no? Te deja, como dice, entrever. Entonces es importante esto no minimizar. Estos son amenazas de muerte y hay que denunciarlo. En alguna fiscalía también podemos hacer denuncia o ir directamente a cualquier juzgado y contar. Hoy nosotros tenemos
Y animarse a hacerlo. Y animarse a hacerlo y pedir ayuda. No esperemos a que la cosa avance. Sandra, sí. No tengo más tiempo, pero quiero que seas breve en 2 preguntas que te voy a hacer. Prepárame una más, Alicia, y tenemos que cerrar porque el tiempo es terrible sí, acá. Gracias. ¿Hay muchos botones antipánico distribuidos en Misiones? Sí, hay mucho y también hay mucha custodia policial. Quiero decir esto, también la policía está haciendo un tremendo esfuerzo para cuidar a las víctimas. Cuando la víctima no tiene... violan las perimetrales. Claro, o no tienen celulares las víctimas porque el agresor lo ha roto, lo ha perdido. Las víctimas quedan sin su dispositivo de celular. Entonces el juez o la policía no le puede aplicar la aplicación ahí, no le puede implementar la aplicación. Entonces tienen que arbitrar una custodia policial. Esto es un esfuerzo enorme que se hace como gobierno, claro, como policía, sí, para cuidar a la víctima. Y otra cuestión también a veces es la cuestión de en las zonas de fronteras, nosotros tenemos mucha influencia de señales brasileras, claro, paraguayas, y esto también, los celulares cuando tienen el dispositivo en el celular, está monitoreado por la policía de la provincia a través del 911, entonces necesita sí o sí señal, necesita digamos datos, ¿no? Datos móviles, entonces hay toda una cuestión técnica detrás. Y cuando eso es imposible, la policía manda una custodia policial a cuidar a la víctima. Y esto también significa mucho cuidado, mucha responsabilidad por parte de la policía de la provincia. Y te consulto otra, última de mi parte. Estadísticas en cuanto a edad. Hay más casos de mujeres que hombres, pero... Sí. Las que denuncias, ¿qué edad y tienen cada vez promedio? Son más jóvenes, 18 en adelante, cada vez son más jóvenes. Bueno, nosotros vivimos en una provincia muy joven también, pero bueno, hoy tenemos de 18 en adelante, 30, 35, se da mucho, ese es el rango etario, digamos, que estamos teniendo mayormente las denuncias. Por mi parte, la última también. Ayer hablábamos con Emilio cuando conversábamos sobre este tema, por las víctimas que vuelven, que subestiman, otra vez vamos a la confianza, no lo va a hacer, tantos años, principalmente con la expareja. Sí. No lo va a hacer y sin embargo estos últimos casos que han trascendido y que han conmovido a la sociedad, estas tentativas, se trataban de sus ex, en donde por ahí la víctima dice no lo va a hacer, se subestima. Y la familia también, como decías hoy, está en esto, ella eligió, se mete en eso, ya no sé qué decirle. ¿Qué recomendación para esa familia y para esa misma persona que está pasando por una situación así? Bueno, yo creo que cuando hacemos una denuncia ya la cosa no va a ser igual. Hay que romper con el círculo de la violencia, vuelvo a insistir, pidan ayuda cuando están ante un hecho de violencia, hayan denunciado o no. Hay que pedir ayuda para que los psicólogos, los trabajadores sociales podamos acercarnos, podamos ayudar a empoderar a esa persona. La familia tiene un rol fundamental y esencial. Claro. Es la que va a estar en contacto, es la que sabe cuándo reincide, es la que sabe cuándo volvió con el agresor, es la que sabe y la que conoce y la que está al tanto de que se está incumpliendo la medida judicial, porque pasa esto, yo le denuncio, salió la medida y mañana vuelvo, porque de él dependo económicamente. A mí me pasó un caso cercano que ella vuelve con el agresor, claro. Le llamo a Alicia, le digo Alicia, volvió, no le vamos a dar más bola, y ella me dice... al contrario. Es donde tenés que empezar a resguardar. Yo creo eso tenemos que ser muy claro y esto es tarea de todos también. Porque te sentís frustrado, decís todo lo que hicimos, o sea... No hay que cansarse porque ahí es donde le dejamos sola y despojada de todo. Le dejamos el camino libre Exactamente, queda sola y en manos de la persona que ya no la respetó y no la va a respetar, digamos, porque si no acude a un servicio de desconstrucción y de apoyo psicológico, es muy difícil que la persona cambie. Si bien decimos la violencia es una conducta aprendida y se puede desaprender, pero también hay que tener voluntad para desaprender. Y también el agresor tiene que aceptar que es agresor.
Claro. Entonces, esto es un trabajo de a dos, ¿no es cierto? La víctima decir, bueno, yo soy persona, valgo por el hecho de ser persona, tengo derechos humanos y nadie tiene la facultad de atrofiar mis derechos humanos, de violar mis derechos humanos. Al contrario, somos sujetos de persona y las mujeres nos merecemos buen trato, nos merecemos una vida libre de violencia, y lo dicen las convenciones, lo dice la ley. El derecho de las personas es vivir una vida libre de violencia, de todas las personas, ¿eh? Acá no hacemos distinción de sexo ni de género. Nosotros tenemos que ser felices y la gente tiene que respetar nuestro derecho. Entonces, y la familia que sabe que alguien está incumpliendo la medida, volvió, hay una restricción y sin embargo volvieron. Pida ayuda, la familia puede pedir ayuda y puede denunciar esa situación y pedir ayuda, nosotros vamos a ayudar. Sandra, muchísimas gracias por haber venido. Sí, te queremos comprometer al aire, Sí. que profesionales que trabajan con vos, como psicólogos, puedan venir al programa para charlar sobre violencia. Vamos a que traer, eso era lo que sí. me planteaba Alicia ayer en la reunión de producción cuando hacíamos para tratar el tema, Ajá. que los psicólogos pueden ahondar las distintas aristas de la violencia de género. Tal cual. Sí, cuenten con ellos. Le agradecemos muchísimo estos espacios. Como dije, esto para nosotros es trascendental, es necesario, porque podemos llegar a la gente que está escuchando y a los que están escuchando también. Cualquier cosa pueden pedir nuestros números y estamos Ay, sí, a ¿cómo los disposición. ubicamos? Sí, les dejo mi teléfono, Sí. 3764-564526, o pueden llamar al 444-7522, que es nuestra subsecretaría, o al 137, que funciona 24 horas. Ok, gracias Sandra. Gracias a ustedes. Muchas gracias.